Me gustaría cederles brevemente los micrófonos, medio minuto a cada una de ellas, para que puedan presentarse y a su vez a su organización, para que después de ese contexto, que sepan quiénes son, de dónde vienen, podamos hacer estas reflexiones, sobre todo entender cómo han venido aprendiendo las lecciones aprendidas que hoy es por la razón por la que están acá y sobre todo que han venido impactando a muchas personas en diferentes contextos sociales y económicos. Entonces le doy la palabra, así como aparecemos. Pilar, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, un gusto estar aquí. Soy Pilar Mariscal, soy directora de Fundación León 13 y también de Kitsin, que es el emprendimiento que nace de Fundación León 13 y bueno, además participo en algunos consejos de empresas y organizaciones de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Marisol del Campo, actualmente directora general de, igual que Pilar, por un lado de la Fundación MITS y por otro lado también de la comercializadora MITS. Y pues también hablamos de lo que hace MITS. Sí, por favor. Entonces, en MITS acompañamos procesos de empoderamiento con mujeres de zonas rurales y urbanas a través de la activación económica, que es el pretexto para poder generar ingresos recurrentes y a la vez poder trabajar con ellas educación financiera, habilidades para la vida y que puedan tomar las mejores decisiones y lograr una independencia, autonomía tanto financiera como emocional. Gracias, Marisol. Rápidamente les digo que hace Fundación León 13. Somos una fundación que nace en Chiapas, en el levantamiento zapatista. Nos dedicamos a hacer desarrollo comunitario a partir de un modelo de grupos de ahorro. Y en ese momento, en el momento de su fundación, empezamos a trabajar con artesanas, por lo que el trabajo de pues con mujeres, sobre todo mujeres artesanas en trabajos textiles, lo empezamos hace 26 años y ahora bueno, es lo que es nuestro emprendimiento Kitsin. Gracias, Pilar. Sí, claro. Bueno, también Marisol, ¿verdad? Aquí, ¿por qué no? También con los… y después se venden bolsita y por acá esta otra que es de licra, porque aquí, exacto. En la vendimia, aquí la moderadora con doble cachucha. Por favor, Jessy. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a Promotora Social México por la invitación y gracias a mis compañeras de panel. Mi nombre es Jessy Casay y trabajo en el Centro de Emprendimiento y Aceleración de Negocios de la Universidad Iberoamericana. Bueno, yo llevo ahí temas de innovación y emprendimiento social. Tenemos diferentes espacios formativos. Tenemos un seminario que cerramos ya el día de mañana con la presencia de La Cana, otra empresa muy relevante de modelo híbrido. Vamos a hablar mucho de eso en el panel. Llevo también el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento Social. Me da muchísimo gusto que esté por acá un valiente alumno del laboratorio. Y también los diplomados de innovación y emprendimiento social. Muchas gracias, pues buenas tardes a todas y todos, gracias por la invitación. Mi nombre es Montserrat Williams, yo soy directora general de Unidos Somos Iguales Cuernavaca y nosotros básicamente lo que hacemos es la inclusión social de personas con discapacidad y eso lo hacemos a través de actividades experienciales de convivencia entre personas con y sin discapacidad. Entonces, pues lo que buscamos mucho es transformar la sociedad a través de las personas sin discapacidad que sean mucho más sensibles a las necesidades de las personas con discapacidad. Muchas gracias por la presentación de todas, pueden quedar por ahí. Y bueno, vamos a tener un banco de preguntas con diferentes secciones en el marco de este evento, pues sin duda preguntarles cuáles han sido estos retos normativos y fiscales. Por ahí hay algunos datos en que las organizaciones, menos del 10% de las organizaciones de la sociedad civil genera ingresos propios sostenibles. Entonces, frente a esta situación, este contexto, pues es bien interesante conocer estos
desafíos y empezaría preguntándole a Pilar y a Marisol, pues, ¿cuáles son esos desafíos que han enfrentado al intentar generar ingresos propios y qué estrategias han encontrado más útiles para superar esos obstáculos? Por favor. Bueno, pues muchas gracias. Yo primero quiero decir que a nosotros como Fundación León 13 siempre nos invitaban como ponentes para justamente decir cómo estábamos teniendo ingresos y cómo nos sostenían. Nos podíamos sostener, pero bueno, pues a raíz de los cambios legislativos que bien se explicaron, tuvimos que hacer una empresa, ¿no? Porque nuestros ingresos, los ingresos que teníamos por los textiles que comercializábamos de las artesanas, pues empezaban a crecer y siempre teníamos la preocupación que superaran este famoso 50% y era ya no vendas más o busca más donataria, más donativos, y estábamos siempre sufriendo para mantener este equilibrio, lo cual era absurdo porque nos estaba limitando el crecimiento del trabajo con las artesanas. Entonces, hace 3 años nos constituimos como una empresa, una sociedad anónima, y empezamos a trabajar, digamos, en el mismo, con los mismos objetivos, pero como una empresa, lo cual ha tenido pues muchas cosas muy valiosas. También nos ha enseñado en cambiar un poco nuestra mentalidad, tener una mentalidad mucho más de eficiencia, de eficacia, de trabajar en base a resultados, siempre teniendo como centro a las artesanas con las que trabajamos. Eso sí, no lo hemos perdido de vista y no lo perderemos de vista. Pero bueno, pues ya es difícil pensar en que estamos sosteniendo a la fundación, porque realmente pues tampoco podemos darle recursos de la empresa a la fundación. No, pues es complejo, ¿no? Lo que nos ayuda es que parte del personal que teníamos en la fundación lo pasamos a la empresa y bueno, pues eso nos ayuda también en nuestra operación de todos los días y bueno, pues estamos haciendo una empresa que está creciendo y que está impactando cada vez de manera más contundente a las mujeres en Chiapas y Oaxaca con las que trabajamos. Gracias, Pilar. Le seguiremos preguntando más cosas sobre el modelo. Adelante, Marisol. Pues la historia de MITS es muy parecida a la de León 13, pero el origen tiene que ver con una alianza estratégica que hubo con el sector privado, específicamente empresas como Mars y Coca-Cola, que permitieron transformar sus residuos pues de plástico, de film plástico, y transformarlos en productos que en sí mismos, pues cualquier persona lo podría comprar, ¿no? Que son bonitos, que son útiles y que cualquier persona lo podría comprar. Entonces, originalmente, justo con este discurso de mantener la sostenibilidad y que el modelo en sí mismo mantuviera las operaciones de la fundación, se creció con ese modelo comercial. ¿Qué pasa? Lo mismo que en el 2022 se requiere que se haga esta separación y al mismo tiempo también entender cuáles eran los costos y cuál era la estructura mínima necesaria para la comercializadora y cuáles eran los costos y la estructura mínima necesaria para la fundación, ¿no? Creo que los retos vienen en muchos sentidos, vienen desde la estructura organizativa, porque igual nosotros compartimos personal, ¿no? Sobre todo la parte administrativa, entonces cómo definir quién o cuál de las dos organizaciones se encarga de sueldos, salarios, honorarios, de pagar todas las prestaciones, o sea, por un lado, en la parte como organizativa, y en la parte fiscal y legal, pues también hay muchos retos, ¿no? Definir hasta cuánto la comercializadora le puede donar a la fundación, pero también pues la responsabilidad de la comercializadora con el programa de artesanas, que justo nuestros grandes retos son los topes que tenemos fiscales, que ya Raúl nos presentó así magistralmente, pues todo lo que nos enfrentamos como donatarias, pero también como empresas, ¿no? Porque aunque hablamos de empresas sociales, en nuestro país no tenemos pues ningún fomento o ningún incentivo para poder seguir creciendo y generando este triple impacto que es el origen de nuestro trabajo, ¿no? Y pues eso, ¿no? Al final del día generamos productos que tienen un mayor valor y por lo mismo al estar pagando sueldos justos, el precio de estos productos son mucho más altos, y el no tener estas estructuras o estos incentivos legales fiscales, pues realmente hace que el mercado sea un mercado muy pequeñito, que solamente con alianzas estratégicas muy grandes nos permite crecer y avanzar, ¿no? Si nosotros no tuviéramos aliados como estas empresas de Mars y Coca-Cola, sería muy difícil que pudiésemos mantener y crecer el programa de artesanas en Chimalhuacán y Villa Victoria. Gracias, gracias Marisol. Y bueno, Jessy, digamos que las OCC
vienen explorando, aquí tenemos 2 ejemplos, 3 ejemplos de este lado, diferentes formas, se reconfiguran sus modelos, van desde servicios de consultoría, la comercialización de productos y servicios. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los modelos de generación de ingresos más efectivos que han utilizado las organizaciones para complementar su estrategia de movilización? Gracias por la pregunta. Pues frecuentemente hay un problema en el desarrollo de los emprendimientos de distinta índole. No solamente los sociales, sino los científicos, los meramente tradicionales o los tecnológicos. Porque usualmente los emprendedores tienen mucha pasión y visión sobre lo que quieren hacer como personas, pero se dimensiona poco y es un problema pues que se da desde la escolaridad, porque no está pensada en ese modelo. No estamos pensando en cómo volvernos organizaciones, o sea, como en la psicología Gestalt, que dice que el todo es más que la suma de las partes. Cuando nosotros iniciamos un proceso de emprendimiento, una organización de la sociedad civil o una empresa, pues nos volvemos criaturas diferentes, nos volvemos personas morales. Y las personas morales tienen una forma de mantener su sistema a través del valor, así como los sistemas vivos, estamos en el ciclo de la energía y los sistemas informáticos o computacionales están en los ciclos de la información. Las empresas y también las organizaciones de la sociedad civil estamos en el ciclo del valor y creamos valor, lo distribuimos y viene la parte más crucial, ¿no? Para sostenerse, lo captamos de vuelta. Y entonces los emprendedores universitarios mexicanos pues somos muy creativos y muy audaces y muy innovadores para crear valor, muy ingeniosos para hacer que ese valor llegue a donde tiene que llegar, pero apestamos bastante en las formas en las que recuperamos este valor de vuelta. Eso le podemos decir, en buen castellano, saber vender. Y este saber vender, pues es una competencia que no desarrollamos en nuestra formación escolar, y los que tuvimos el privilegio de tener formación universitaria, pues tampoco lo hicimos. Y además existe el sesgo y el error de que las personas que nos interesa el impacto social, que tenemos una vocación por lanzar este tipo de iniciativas, pues parece que no pagamos la renta o no comemos 3 veces al día. Entonces es un gran escenario problemático poner todo lo que tenemos en talento y en recurso en esa creación de valor y no darnos un tiempo de creatividad, de desarrollo de proyectos para saber cómo vamos a vender. Porque hay muchas estrategias, ¿no? Podemos ir a diferentes modelos de generación de ingresos, claro, los diferentes tipos de venta por unidad, la membresía, la franquicia, el arrendamiento, las diferentes combinaciones de estas fuentes de generación de ingreso, pero que no vemos hasta el final. Y quizá para concluir mi participación, creo que una cuestión muy importante, no solo en el emprendimiento que hacemos en la Ibero, sino pues el que venimos desarrollando en la UNAM, en la Universidad Rosario Castellanos, en muy distintos escenarios de emprendimiento, ¿no? Igual ponemos mucho acento en cómo estamos generando ese impacto social, pero no le damos importancia a la sostenibilidad, que tiene 3 pilares y el económico pues es indispensable para que podamos subsistir y existir como organizaciones. Muchas gracias y además pues por hablarnos desde ya un ecosistema, ¿no? Ya no solo estamos hablando de las organizaciones de la sociedad civil, sino de un grupo, ¿no? De personas, de emprendimientos que, bueno, enfrentamos retos comunes. Gracias, Jess. Le preguntaría a Montse,
¿cómo podemos hacer para maximizar el impacto de nuestro modelo de atención o nuestro modelo de acompañamiento a través de nuevas oportunidades de ingresos? ¿Cómo hacer ese equilibrio, Monse? Pues justo creo que fue una pregunta que surgió cuando empezamos con esta idea de tenemos que buscar otras opciones, ¿no? O sea, la verdad es que en Unidos trabajamos en una red, somos 5 organizaciones en 5 lugares distintos y pues justo en este trabajo en red sí lo hacemos como muy en forma, ¿no? Entonces es como, ¿qué podemos hacer que a las 5 ciudades nos funcione, que realmente esté y que además no estemos dejando de lado pues nuestro objeto social, ¿no? Y nuestra misión, que nuestra misión pues es construir una sociedad más empática e inclusiva. Y entonces, pensando en todo eso, fue como, sin dejar al lado eso y pensando en que esa es nuestra idea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sí sabemos hacer? Que podría traernos ingresos, ¿no? Y entonces, pues de ahí surgieron pues talleres para empresas y hacemos como cosas en las que justamente vamos sensibilizando. Y es a través de cosas que ya hacíamos, ¿no? O sea, no es como que creamos algo nuevo, no es que, o sea, digo, tiene sus cosas distintas, ¿no? Como todo, pero al final fue como esto de no perder de vista nuestra misión y saber qué sí hacemos bien, ¿no? Y entonces, una vez que identificamos eso de qué hicimos bien, fue cómo podemos llevarlo a más lugares, ¿no? Y entonces, pues ya no tan solo estamos sensibilizando a nuestros aliados y a nuestra población, sino también a personas que pues están en empresas y que no tan solo estamos llegando a sensibilizar, sino también nos están contratando, ¿no? Y entonces, cuando tenemos esos contratos, pues podemos tener más ingresos con los cuales podemos seguir becando a más personas en los programas y tiene como, pues es un círculo virtuoso muy, muy interesante. Gracias, Monse. Te seguimos preguntando. Adelante, más cosas. Gracias. Me gustaría redondear un poco, considerando pues la brillante exposición que nos dio Raúl. Al final, pues la forma en la que constituimos nuestras organizaciones, ¿no? Un acta constitutiva es un instrumento, ¿no? Es algo que nos va a servir a nosotros como organizaciones. Entonces, pasa frecuentemente, Adrián, no me dejarás mentir, que pensamos que nosotros tenemos que servir como organización a ese instrumento en vez, y por eso me gusta mucho el enfoque que nos compartió Raúl, en vez de que el instrumento sirva a nuestras operaciones. En ese sentido, pues nuestra propuesta en la Universidad Iberoamericana es que se desarrolle y se dé un tiempo de diseño para el modelo de negocio de estas organizaciones, de manera que se prioricen 2 cosas a la hora de escoger una figura constitutiva. Primero, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Cómo tomamos decisiones como equipo de emprendedores? Y la otra, ¿cómo entra dinero a nuestra organización? Y entonces, o sea, sabiendo esas 2 cosas vitales como sistema que crea valor, lo distribuye y lo capta de vuelta, entonces elijo, ¿no?, cuál es ese instrumento que mejor me sirve para estas operaciones, ¿no?, que puede ser algo muy útil como una organización de la sociedad civil o algo que me sirve como sociedad anónima, pero me gustaría hacer esa. Gracias, Jessica. Y bueno, ya nos ha hablado por acá Monse también de las bondades del modelo, pero bueno, la sostenibilidad financiera también tiene que ver con pues cómo la vamos a medir y cómo vamos viendo si esto va funcionando, si hay un crecimiento financiero sostenido. Entonces les preguntaría, Pilar, Marisol, ¿cómo miden el éxito de sus iniciativas y qué indicadores consideran más relevantes para la sostenibilidad? Bueno, como también paréntesis y contexto, es súper interesante porque quienes somos 100% fundación siempre pensamos en impacto, resultados, cambios en las personas, ¿no? Y quienes somos 100% privado pensamos más en rentabilidad, utilidad, ¿no? Entonces, con estas, yo veo a MITS con estas 2 cabecitas, ¿no? Y con este equilibrio en donde no podemos perder de vista la rentabilidad, la utilidad, los ingresos que debemos generar todos los años con el margen adecuado para poder seguir manteniendo la operación y con eso también contribuir a los programas de la fundación
y del otro lado el equilibrio con los indicadores pues, propios de cada una de los programas de la Fundación, ¿no? Que tienen que ver pues, con los cambios que estamos esperando en cuanto al ingreso promedio de las mujeres que participan en los programas, en cuanto a su capacidad de ahorro, ¿no? La cultura de ahorro que tienen y cómo están empleando, utilizando estos recursos. Entonces, creo que para poder medir la sustentabilidad de la organización, para nosotros es súper importante mantener esta balanza y este equilibrio, y siempre nuestro drive va a ser el generar mayor impacto, ¿no? Llegar a más mujeres, abrir más comunidades, pero esto solamente en nuestro modelo se puede lograr si logramos también crecer la parte comercial, ¿no? Lograr conectar con más aliados estratégicos, consiguiendo nuevas ventas, nuevas oportunidades de negocio, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y eso, pues al final del día yo siempre les hablo de no de un círculo virtuoso, ¿no? De una espiral virtuoso, que la medida en la que crecemos la parte comercial, podemos crecer la parte de impacto, pero al mismo tiempo si no logramos los cambios, si no somos pues eficientes en el trabajo y en el acompañamiento que hacemos con estos grupos de mujeres, pues nadie va a confiar en nosotros y nadie va a seguir apostando por el crecimiento de la Fundación y el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, ese sería como nuestro aprendizaje y el enfoque que hoy estamos impulsando en la Fundación. Bueno, pues nosotros es muy similar. Creo que algo que nos distingue es que, bueno, un poquito también de decirte, desde Fundación León 13 trabajamos con más de 22,000 socios en los grupos de ahorro. Y en Kitzin son 400 mujeres aproximadamente las que están trabajando cotidianamente en la producción de textiles. Y ellas no solamente producen los textiles, ¿no? Ellas co-crean con nosotros, nos ayudan, vemos los diseños que se van a hacer, vemos nuevos productos. Realmente no es que las veamos como productoras, sino realmente como socias en el trabajo. Entonces, en este sentido, pues hay muchas medidas, ¿no? En las que vemos si estamos trabajando bien. Una de ellas, por supuesto, es el ingreso, pero la segunda tiene que ver con cómo ese ingreso se ve transformado en la vida de las mujeres, porque tener dinero no necesariamente te hace tener una mejor calidad de vida. Entonces, nuestro trabajo tiene que ver mucho con el desarrollo personal de las mujeres. Trabajamos mucho para que ellas entiendan y se puedan ver a sí mismas, reconozcan sus necesidades y a partir de eso poder transformar pues su vida. La mayor parte, bueno, las mujeres con las que trabajamos son indígenas, muchas de ellas celtales, tzotziles, mijes, que no hablan español, que están en unas comunidades muy alejadas y que tenemos que hacer un trabajo con ellas para que realmente pues puedan transformar, ¿no? Puedan ser mejores mujeres, mejores mamás, puedan reconocerse valiosas y a partir de ello pues cambiar su calidad de vida. Pero por esto el trabajo social, como decimos, el impacto social es igual o más importante que este ingreso económico que tienen por medio de la venta de sus textiles. Muchas gracias. Esto significa que para hablar de sostenibilidad financiera, pues es ya inevitable que el impacto social o los indicadores de impacto estén presentes y equilibrados en esto, ¿no? Quisiera preguntarle a Jessica sobre las tendencias de esta diversificación de la que estamos hablando. En los últimos años, pues han crecido nuevos modelos como el crowdfunding, como pues nuevas empresas tecnológicas y los microcréditos, y según expertos del financiamiento basado en las tecnologías digitales crecerá en un 25% en los próximos 5 años, eso dicen, pero no te voy a preguntar sobre eso, no te asustes, eso son tendencias. Y dijo, ¿y qué voy a hacer con esto? No. ¿Qué tendencias observas en el financiamiento para el ecosistema, que podrían influir en el futuro y cómo poder prepararse para adaptarse a esos cambios, Jessica? Muchas gracias por la pregunta. Pues, bueno, uno sobre, en particular el sector que me preguntas, yo sé que no fue por ahí, pero buscar desde quienes estamos trabajando en organizaciones que apoyan emprendimiento a diferente nivel, pues siempre buscar darle un espacio a los emprendimientos de tecnología nacional y sobre todo a aquellos espacios donde pueda haber tecnología con impacto social. Tema que ha crecido en los últimos 10 años a partir de
pues el trabajo sostenido de varias instituciones, en particular universidades que tienen un perfil técnico-tecnológico y que están buscando que esta tecnología tenga un impacto social. Sobre las tendencias, pues pienso que estamos en un momento optimista. A partir además del cambio de administración, he estado viendo tan solo en estas pocas semanas en varios eventos de emprendimiento y de innovación que, bueno, pues todos estamos cerrando, estamos como muy activos en el ecosistema, pero hace mucho tiempo que no veíamos personas del gobierno presentes en este ecosistema y los estamos viendo en las últimas semanas que desde diferentes instituciones, la SEDECO, la SECTEI, etcétera, se están acercando. Y la otra, bueno, pues es que el ecosistema poco a poco está retomando su vigor y pues espacios como este, como Promotora Social México, como SBX, como fondos de inversión locales que se han apalancado de financieros con esta visión casi personal, pues han logrado inspirar y transmitir bastante. Creo que uno de los retos grandes que he podido escuchar en los últimos meses es la necesidad de generar pues fondos tanto de inversión como de otros apoyos financieros, por ejemplo, semilla especializados ya. Lo mencionaron la semana pasada en la cumbre de inversión de impacto, pues la gran necesidad, por ejemplo, de hacer una red de actores interesados que pudieran fondear programas de emprendimiento, pero no de cambio climático, sino las personas que están trabajando específicamente en atmósfera o las personas que están trabajando específicamente en suelos, ¿no? Como fondos de inversión y clústeres de apoyo especializados por sector. Claro. La unión, o sea, las alianzas, pero especializadas, ¿no? Las alianzas especializadas, por ejemplo, me pareció muy interesante lo que se mencionó en la cumbre de la semana pasada por parte de Habitat, de generar proyectos de inversión a emprendedores nacionales en construcción y en vivienda. Entonces ahí ya tienes dos sectores, ¿no? Y un actor como vigoroso dispuesto a fondear. Claro. Excelente. Y quisiera preguntarle a Montserrat, pues, ¿qué consejos prácticos le darías a una organización de la sociedad civil que está comenzando a explorar su generación de ingresos? ¿Qué les dirías? ¿Qué le aconsejarías? Pues creo que la primera parte es un poco lo que comentaban en la ponencia anterior, comentaba el contador Raúl. Algo muy importante es perder ese miedo al lucro, ¿no? Porque es como de cómo voy a cobrar, o sea, sí pasa muchísimo, ¿no? Y entonces, y no tan solo que pasa muchísimo, sino es como de ¿y cuánto le voy a cobrar, no? Y entonces, o sea, muchas veces cuando yo empiezo a hacer cotizaciones o presupuestos me dicen, ¿pero cómo? O sea, ¿le vas a poner utilidad? Y yo, pues sí, tiene que llevar una utilidad, o sea, es necesario, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Y es como, pero ese dinero que te va a dar, ¿no lo tienes que comprobar todo lo que entra, en qué lo gastaste? Y yo, pues se va a ir a la parte que tiene que irse, que justamente son los beneficiarios y las beneficiarias, y se va a ir a la población. Sin embargo, es diferente al dinero de una convocatoria, que creo que es a lo que muchos estamos acostumbrados, ¿no? Y entonces es como, pues ahí sí tienes que entregar tus facturas y pones y de qué gastaste cada peso y todo. Aquí no es que no lo compartas, porque definitivamente pues se hace un informe anual en el que se explica todos estos ingresos en qué se usaron, ¿no? O sea, no es como que, ay, ya, como me lo quedé y es mi utilidad, es mío, o sea, para nada. Pero sí tenemos esta cosa como de qué miedo ponerle eso, ¿no? Entonces creo que algo importante es empezar a vernos distinto, ¿no? Y empezar a ver que nuestro trabajo es bien profesional, que eso también pasa mucho, ¿no? Porque es como de, no es que como soy AC, entonces pues no le puedo cobrar tanto, ¿no? Y pues no, claro, o sea, justo al contrario, somos ACs que llevamos muchos años haciendo lo que hacemos y sabemos lo que hacemos. Por lo tanto, claro que podemos cobrarlo, porque somos expertos en nuestra área. Y eso es algo que nos tenemos que creer y que no siempre pasa, ¿no? Porque justo es como esto de qué miedo.
La otra parte es, pues hay que quitarnos también el miedo a todas las cosas fiscales y legales. Nosotros no hemos llegado a ese punto de ser otra, o sea, como de tener una empresa y una AC. Nosotros lo seguimos haciendo desde la AC, ¿no? Y justo es como ir entendiendo de qué forma sí se puede, ¿no? Y de qué forma sí lo hacemos bien, ¿no? Y entender desde si no le damos el recibo deducible, si no le damos la factura, y entonces ir haciendo como estos cambios y ir entendiendo de dónde va. Y pues creo que justo eso, o sea, aventarse, perder el miedo y pues, o sea, empezar a hacerlo. Y en el camino aprenderemos un chorro, ¿no? O sea, será como de, ay, no era así, y pues, pero creo que es eso, o sea, poder perder el miedo y decir, hagámoslo y creamos que podemos, o sea, porque sí podemos competir con las empresas que lo hacen de ciertas formas y existe una nueva forma en la que también puedes generar ingresos sin dejar de pensar en tu misión, ¿no? Entonces, creo que eso sería importante. Muchas gracias, Montserrat. Hace rato nuestras compañeras de THP decían que qué maravilla o sea, que ojalá que los donantes nos preguntaran sobre los errores, ¿no? Porque pues sabemos que desde ahí están las mejores lecciones. Entonces, les preguntaría, Marisol, Pilar, desde ese foco, ¿qué le aconsejarían? Desde, hijo, nos equivocamos acá, esto no lo habíamos hecho tan bien, este proceso que vivimos todas y todas las organizaciones, ¿qué le dirían? Bueno, yo primero diría que no es fácil, ¿no? De tomar la decisión de ser una empresa y llevar estas dos, pues tener estas dos formas de trabajar desde la fundación y la empresa no es fácil. Sí, al principio nosotros nos asustó los costos que tuvimos que pagar por constituirnos como empresa, ¿no? El tener que tener pues otro grupo, otro contador, otra administración, no, yo pensé, ay, bueno, pues vamos a seguir con la misma estructura y ahora vamos a tener 2 figuras y una va a ser muy rentable, entonces va a ser todo mucho más fácil. Y evidentemente no fue así, ¿no? Tuvimos que meter más capital, tuvimos que ir cambiando algunas cosas que no nos imaginábamos al principio. Entonces yo creo que lo primero es tener la conciencia de que cuesta, ¿no? Y que, bueno, pues hay que aventarse, pero nos va a costar. Otra de las cosas es que pues también cambian todas las obligaciones fiscales, legales, pues es diferente, ¿no? Yo desde la fundación, si en algún momento teníamos un problema de flujo, pues podíamos pedir un donativo o conseguir un donativo y ya está. El otro, pues bueno, ¿cómo hacemos un aumento de capital? ¿Eso qué te implica? Y si las actas, todo es un proceso que nosotros no conocíamos y hemos tenido que experimentar. Pues finalmente creo que es un cambio de mentalidad, para los que llevamos mucho tiempo trabajando en fundaciones y perderle por un lado el miedo a que, bueno, aquí sí podemos tener utilidades, vamos a seguir trabajando. Y bueno, y una anécdota muy cortita, el año pasado yo estaba con tanto miedo de tener utilidad, más bien de tener una pérdida, de que qué íbamos a hacer, que cuidemos el recurso, que al final tuvimos utilidades y tuvimos que repartir el PTU, y yo decía, bueno, pues ahora repartimos las utilidades y cómo se ve esto dentro de una organización, ¿no? ¿Cómo vamos a repartir utilidades a los que están en la fundación, en la empresa, pero no a los que están en la fundación? Claro. Y bueno, tuvimos que hacer ahí toda una carta, hablar con todos los de la fundación y decirles, pues este es el recurso, la verdad no era lo que pensamos que iba a suceder, pero empezamos con mucho miedo y pues dividimos entre todos lo que teníamos que repartir de PTU y a todo el mundo le tocó pues un poquito, ¿no? Estuvieran en la empresa o estuvieran en la fundación. Entonces, bueno, pues así vamos aprendiendo, con algunos errores. Es un happy problem, dicen. Bueno, ese fue un muy happy problem. Legalmente, pues nada, pues el PTU e internamente repartimos a todos y todos estuvieron. A ti tocaba 20,000 pesos, pero no te voy a dar 20,000, te voy a dar 3,000. Y lo repartimos en sobrecitos amarillos a todo, pero legalmente lo hicimos todo bien. Acá Raúl nos está supervisando, ¿eh? Entonces, yo veo cómo está. Oye, Lo hicimos bien. Adelante, Marisol. Sí, bueno, en nuestro caso es también muy parecido, tiene que ver con que el crecimiento cuesta. Entonces, justo para poder, bueno, creció toda la parte comercial, pero en MITS nunca se había visto que se necesitaba un capital de trabajo. O sea, para poder, ¿qué pasa? Que nosotros pagamos a las artesanas en el momento en que entregan el producto, pero realmente nosotros cobramos 2 o 3 meses después. Entonces, prácticamente tenemos que financiar entre 4 o 5 meses la producción, ¿no?
Y no arrancamos, y cuando arrancó la comercializadora no tenía un capital de trabajo. Entonces, claro que llegó un momento que también era una buena noticia de que hay pedidos y hay órdenes de compra y todo este rollo, pero no hay capital de trabajo para poder hacer frente, ¿no? Entonces, creo que justo como estas transiciones en donde lo legal y lo fiscal nos empuja a que hagamos esta separación, pues hay muchas cosas que se van de nuestro alcance porque no estamos familiarizados y porque no entendemos como esta visión de negocio, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes retos tiene que ver con eso, o sea, con contar y tener ese capital de trabajo para poder hacer frente y poder seguir creciendo. Y lo mismo que dice Pilar, ¿no? El crecimiento de las estructuras cuesta, ¿no? Cuesta fiscalmente, cuesta contablemente. Y yo no voy a quitar un pie del renglón porque creo que hablamos de esto fiscal y como estructural, pero a nivel como de equipo de trabajo también es un reto. O sea, el que esté claro que la finalidad y el objetivo sigue siendo el mismo, pero entender cada quien cómo… A ver, cambia un poquito el rol, cambia un poquito las funciones, pero ambas organizaciones tienen la misma importancia y definir cómo va a ser la interacción y la relación y poner todas las, ¿cómo se llama?, políticas y reglas de negocio para que fiscal, legalmente, todo esté en orden, pues es un camino que te vas dando golpe tras golpe y vas aprendiendo porque la regaste. O sea, cuando la riegas dices, tenía que haber hecho esto, ¿no? Claro. Y entonces empiezas a escribir tus reglas de cómo tendrían que hacer las cosas. Entonces creo que es eso, ¿no? Y pues sería interesante hacer como ese recap de todos los baches que hemos encontrado para que quien va a empezar con ese proceso lo tenga, o sea, la antenita y como en el radar para no cometer esos errores, ¿no? Oye, sería buenísimo que de este panel surgiera junto con PCM o los que se quisieran unir una especie de libro de guía sobre estos temas, ¿no? Para que otros pudieran acompañar, ahí lo dejo en la mesa. Pero aprovechando lo que decía Marisol, que ya se acerca a nuestra última pregunta, porque quiero decirles que nos pusimos de acuerdo para ser breves y concisas, y después puedan venir algunas preguntas de su parte. Voy a la última pregunta, que ya nos ayudó Marisol a introducirla, es cómo asegurar que nuestros modelos de generación de ingresos no comprometan la misión social. Sé que lo mencionamos un poco, pero vamos a reforzar esa parte que me parece muy, muy importante, independientemente si es una empresa, ¿no? ¿Cómo asegurar la misión? ¿Cómo no comprometerla? ¿Quién quiere empezar? Aquí todas para poder cerrar. A ver si quieres yo rapidísimo. Venga. La verdad es que para mí es bastante sencillo porque yo soy directora de la fundación y de la empresa, ¿no? Entonces realmente estoy todo el tiempo pues muy clara en cuál es el camino que tenemos que seguir, y cuando a veces se emociona, ¿no?, la parte más empresarial de voy a vender mucho, pero se van a estresar las artesanas porque les voy a pedir, porque el pedido es muy grande y a lo mejor va a ser difícil para ellos entregarles. Yo les digo, bueno, lo primero es la mujer y el desarrollo de la mujer. Ya después vemos cómo seguimos. Pero creo que es muy importante que siempre haya un puente muy claro entre las dos organizaciones. Gracias. Gracias. Pues bueno, es una pregunta compleja y en cada equipo pues será diferente. En el panel anterior, en Impact Days, recuerdo que les contaba que había 2 escenarios problemáticos. Uno, cuando somos hermanitas de la caridad y tenemos problemas con lucrar y con vender, que es el escenario más común. Y otro, cuando solo estamos pensando en ser rentables y se va desdibujando nuestro impacto social. Hemos hecho una propuesta metodológica, a las personas que están aquí presenciales les mandamos una hojita. Y pues bueno, el emprendimiento se da así, ¿no? Te lanzas, vas aprendiendo en la experiencia, cometes errores, los superas. Sin duda los errores pues son la materia prima del emprendimiento, igual que el post-it. Pero si pudiéramos dar como un pasito atrás, yo sé que aquí pues hay ONGeros de tradición y con mucha experiencia, pero si pudiéramos dar un pasito atrás a cuando estaban pensando en desarrollar estas organizaciones, en fundar las organizaciones que hoy dirigen, pues hicimos esta apuesta que es un modelo de negocios, es un
Canvas, ¿no? Canvas quiere decir lienzo en inglés y en francés, y es una adaptación al Business Model Generation de Alexander Osterwalder e Yves Pignot. Y es un modelo, el de Alexander Osterwalder, para los que estén familiarizados, pues tiene 9 bloques y es fantástico, la verdad es que es una maldita genialidad, en donde en 9 bloques podemos visualizar cómo es que nuestra organización va a crear, distribuir y captar valor de vuelta. Lanzan esta herramienta en el 2008, cambian el mundo y la forma de enseñar negocios y emprendimiento, pero nos damos cuenta, ya en el uso de la herramienta, que las empresas sociales se salen de esos 9 bloquecitos. Entonces, pues con mucho trabajo de análisis y muchísima capacitación, en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues me encargaron diseñar ese modelo para estas organizaciones que se relacionan, por una parte, con una comunidad o grupo de atención que es su razón de ser. La razón de ser de que existan las empresas sociales es el problema social que quieren resolver. Y en ese sentido, el punto número 1 de este Canvas, en vez de ser un mercado, es una población o una comunidad de atención. Y los bloquecitos subsecuentes van respondiendo cómo operativamente, cómo productivamente se puede atender a esta resolución. Entonces, quizá para ustedes puede ser útil para poner como claridad en algunas ideas, pero sobre todo para los emprendedores sociales que están iniciando, a mí me parece una muy, muy buena idea iniciar con un modelo, con una serie de hipótesis que yo puedo validar o refutar allá afuera a la hora de los trancazos, así en la realidad fiscal, económica y legal de nuestro país, y evitar hacer un plan de negocios. Eso ya no se usa. Ese es mi aportación. Muy bien. Por favor, Monse. Me repites la pregunta, perdón. Yo es que hasta me quedé como muy metida, perdóname. Claro. ¿Cómo no comprometer la misión social? Gracias. Sí, o sea, bueno, creo que nos ayuda que justo pues surgimos por eso, ¿no? O sea, como que todos lo tenemos en mente. O sea, no nacimos pensando en ser empresa, al menos nosotras tres como que empezamos como fundación, entonces tenemos muy en mente nuestra población, tenemos muy en mente como nuestro público objetivo y nuestros destinatarios y a dónde queremos llegar. Actualmente en Unidos a lo que hacemos es que pues tenemos estas reuniones que les digo en red, en las que todas vamos viendo cómo realmente sí seguimos apuntando a donde queremos, ¿no? O sea, porque de repente pasa, o sea, hace 2 meses llegó alguien y me dijo, ay, oye, qué increíble lo que haces, está padrísimo, no sé qué, ¿me haces una reforestación? Y yo, ¿por qué no? ¿No? Y fue de, ok, hagamos una reforestación en la que vayan personas con discapacidad y sean partes de la brigada y entonces convives con ellas, te la pasas increíble, hicimos un rally antes, ¿no? Y fue como, sí se puede, pero siempre y cuando lo sigamos teniendo en mente, ¿no? Sí, o sea, cuando yo llegué y les dije a las otras directoras así de, oye, voy a hacer una reforestación, me dijeron, ¿y qué tiene que ver con la misión? ¿No? Y yo, porque vamos a incluir personas con discapacidad y entonces van a convivir con ellas de una forma en la que no hubieran convivido en otro momento, claro, ¿no? Y entonces son parte del equipo y los tienen que integrar y tienen que cavar y tienen que hacer todo, ¿no? Y entonces es como, o sea, solo pues siempre tenerlos en el centro, ¿no? Y entonces claro, con eso pues puedes empezar a pues ocurrir un chorro de cosas, siempre se ocurren muchas. Herramientas con propósito, innovación social. ¿Y tú qué dices, Marisela? Sí, yo creo que al final del día para nosotros es muy importante hablar de la visión, todas las reuniones que tenemos, la visión y los valores, ¿no? Entonces siempre hablamos de, esa es nuestra columna vertebral, ¿no? Entonces si hay alguna contradicción, si hay algún tema que tenemos que resolver, apelamos a los valores, ¿no? Entonces, hablamos de reciprocidad. Entonces, a ver, ¿es recíproco o no es recíproco, no? Hablamos de sororidad, ¿es sororo o no es sororo, no? Entonces, creo que para nosotros en temas contradictorios o en decisiones, como decía, de crecer, no crecer, de acelerar compras, no acelerar compras, tiene que ver con esa columna vertebral, ¿no? Y al final del día, pues eso es la base de todas nuestras decisiones y mientras esa sea, o siempre apelemos o traigamos a la mesa la razón de ser de la fundación, la visión que tenemos compartida y estos valores, que es la columna vertebral, creo que ahí no hay
manera ni posibilidad de que te equivoques en lo que estés decidiendo, o que desvíes el camino y te vayas por lo comercial, ¿no? Y también creo que nosotros estamos empezando a sentar ciertas bases de que no todo es el crecimiento, no todo es acelerarlo, ¿no? Lo que decía Pilar. O sea, si esto es una herramienta, un modelo en donde lo que queremos es que haya esta autonomía, pero que tampoco es una maquila, ni entren en el rush, en el estrés de lo que tienen que hacer y entonces ya no estén con sus familias, estamos haciendo algo muy distinto a nuestra razón de ser, ¿no? Entonces, cuidar siempre y poner esos frenos y en la cabeza y en todo el sentido, y respetar y cuidar ese trabajo y esa evolución natural, creo que también es algo, un compromiso, una responsabilidad que tenemos de decir, se pueden hacer las cosas distintas y no todo tiene que ser como el modelo tradicional, ¿no? Claro. Justo sobre ese tema, hace muy poco, seguro todos ustedes conocen o han escuchado hablar de Javier Ávila, el pato, el sacerdote jesuita que está en la Tarahumara. Sí. Y nos decía, es que se trata de vivir bien, no de vivir mejor, no, o sea, de este tema de competir, de tener más, de hacer más, no necesariamente es hacia donde nosotros tendríamos que ir, ¿no? Sino al tema de vivir bien, y en las comunidades tienen esta idea del buen vivir. Y creo que tenemos que trabajar hacia allá, no necesariamente todo es crecer, producir más, hacer más, sino estar todos bien. El tema es que todos estemos bien, claro, no solo algunos. Claro. Y eso incluye, o sea, incluye a la organización, incluye a las beneficiarias, etcétera. Pues sin duda, valores y un enfoque de desarrollo también presente en estas estrategias. Pues esto es lo que estas 4 panelistas especialistas prepararon para ustedes en torno a las reflexiones de esta tarde. Y bueno, ahora cedería, Jess, Edmundo, los micrófonos al público, si quieren hacer algún comentario, duda, pregunta. Ok, empezamos por allá, ¿tu nombre? Adrián. Una pregunta para Pili. Oye, Pili, cuando empezaste y estaban en la toma de decisión de qué modelo, digamos, económico, sustentable iban a elegir, ¿les pasó por la mente el tema de una cooperativa? ¿Y por qué decidieron irse a una sociedad anónima en lugar, por ejemplo, de una cooperativa? Pues mira, nosotros pensamos que para hacer una cooperativa tenemos que tener cooperativistas, ¿no? Realmente tendríamos que estar en esa parte en que veíamos pues que las mujeres con las que estábamos trabajando estuvieran pues con la disposición de hacerlo, ¿no? De ser realmente, de involucrarse un poco más. Claro. En estos momentos no lo sentíamos así, no sentíamos que la población con la que estábamos trabajando, las mujeres, estuvieran. Eso no significa que no puedan estar en algún momento, pero fue una decisión también un poco urgente que teníamos que tomar, ¿no? Que teníamos que saltar a otro modelo porque no podíamos seguir en donde estábamos. No veíamos a estas mujeres, muchas de estas mujeres, pues lo que decía, ¿no? Son madres de familia, tienen su tiempo comprometido en otras cosas y no estaban con la disponibilidad de llegar a emprender. Y creo que es otra de las cosas que tenemos que tener siempre en mente. No todos estamos listos para ser emprendedores, ni tenemos la cualificación para ser emprendedor, ¿no? Algunas mujeres quieren bordar y entregarnos el bordado. Otras están dispuestas a coordinar grupos, otras están dispuestas a abrir una cuenta de banco, otras. Entonces, como que hemos ido midiendo y tenemos muy claro en la fundación el principio de subsidiariedad, que es las mujeres hacen todo lo posible y nosotros solamente lo necesario. Y en ese sentido estamos trabajando para que ellas vayan creciendo y probablemente en algún futuro podremos llegar a ser una cooperativa, pero en este momento no lo veíamos posible. Qué buena pregunta. Sí, claro, porque como que está dado por hecho que si es una comunidad que está produciendo, pues inmediatamente tiene que ir a hacer una cooperativa y bueno, hay otras formas incluso ya de hacerlo posible, ¿no? Y eso no significa que limitemos su crecimiento, al contrario, ¿no? Porque sí las hemos preparado para que tengan su cuenta de banco, para que sepan facturar, para que puedan ellas crecer, pero como pues en el ritmo que nosotros también como fundación y como organización lo podíamos hacer. Claro. Adelante. Sí. En nuestro caso dimos un primer pasito, que no es una cooperativa, es una colectiva, ¿no?
Entonces, también como entendiendo estas inteligencias y habilidades que cada quien tiene, pues en el grupo van definiendo pues quién es la líder, quién es la tesorera, que hacen todo este tema de gestión y justo lo que dice Pili, hay quien quiere, o sea, solamente va para poder, a lo mejor es su espacio de diversión o de poder conectar y estar con otras mujeres, y hay quienes a lo mejor es su ingreso principal, ¿no? Entonces, todas estas intenciones, voluntades caben en esa colectiva y ellas mismas son las que se coordinan y organizan y va como rotando ese liderazgo, ¿no? Pero también lo mismo que dice Pil, ¿no? La madurez que tienen para participar todas de la misma manera, involucrarse en el mismo sentido, todavía hay muchos pasitos que hay que dar antes para poder llegar a conformarse como tal, como una cooperativa, ¿no? Pues un primer pasito. Pero así entonces cómo toman decisiones y cómo hacen dinero y entonces ya se ya estoy en mi charla aquí privado. José Ángel también quería hacerles una pregunta. Si quieres, si ya no, si quieres que le Eli, sí. Gracias, muy rápido, la verdad, ¿cómo hicieron? O sea, me voy a meter un poco en la parte de diversificación y de sueldos y salarios. O sea, cuando inicias a lo mejor es muy fácil poner iguales, ¿no? Pero si empieza a crecer la empresa, ¿cómo manejan esa parte de sueldos y salarios? O sea, pues obviamente no es lo mismo, debería de ser, pero una empresa que va creciendo, pues va subiendo estructura, los sueldos pueden ser, es más fácil de demandar incrementos salariales a una fundación que se maneja completamente distinto. Entonces, ¿cómo han manejado Pilar y Marisol esa parte, no? Porque, pues sí, o sea, imagina, o sea, no puedes decir al de la empresa que factura 100 y tengo sueldos hasta 80 y la fundación factura 20, entonces mis sueldos son hasta 20. Entonces, pues obviamente, ¿cómo hacen? Y tampoco creo que sea sano estar haciendo movimientos entre organizaciones, ¿no? Porque mientes, o sea, tú te mientes pues, o sea, puedes mandar donativos para suplir, pero al final te mientes en los rendimientos de cada una de las instituciones. Nosotros tenemos escalas de sueldos, depende de acuerdo a las actividades que se realizan y a las funciones, y la verdad es que son muy equiparables en una entidad que en otra, ¿no? Tenemos promotores de campo, por ejemplo, en la fundación, y tenemos promotores también en la empresa que van y visitan, tenemos supervisores, tenemos los contadores, tenemos el gerente comercial acá, pero tenemos la gerenta de desarrollo institucional en la fundación. Entonces, realmente sí nos hemos hecho la tarea de tener escalafones muy claros de acuerdo a las funciones, de acuerdo a las personas que tienen a su cargo, y hasta ahora lo hemos podido respetar. Esperemos poder seguir así. Sí, en el caso es muy parecido. Ahora sí tenemos un reto porque, a ver, yo personalmente siempre he estado peleada de que justo en fundaciones y todo este rollo siempre los sueldos sean muy castigados, cuando el profesionalismo, la competencia, la experiencia es muy parecido, demandante con el sector privado, ¿no? Entonces, por supuesto que nuestra aspiración es poco a poco ir creciendo, o sea, porque obviamente pues funcionaba como operación, como fundación, con sueldos de fundación, pero la idea es que al ir creciendo podamos ir como pues siendo más, ¿cómo se dice? En el mercado, ¿no? Competitivos con el mercado, ¿no? Y que la gente quiera estar con nosotras, más allá, obviamente, del propósito, del trabajo que se hace, también porque justo es justo lo que estamos pagando por el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Pero es retador, o sea, es un gran reto. También Jess te quiere responder. ¿No? ¿Ya no? Sí, es que creo que esto es más como para las emprendedoras. Muy bien. Igual. No, siguiente pregunta por allá. Sí, bueno, Miguel Aranda de la Universidad Rosario Castellanos, mucho gusto a todos y todas. Bueno, conozco a Jessy, que es su fabuloso trabajo, y conozco a León 13 porque también he trabajado en Heifer International y World Vision, entonces conocemos allá Chiapas. Entonces ya saben, siempre hemos colaborado ahí con León 13, ¿no? Yo creo que está pasando ahorita un cambio que debió de haber sido hace mucho tiempo, muy necesario dentro del área de la sociedad civil, que es este tema de la diversificación de ingresos, ¿no? Me parece que, digo, sabemos de las fundaciones que ya eran clientes frecuentes de los donantes. De hecho, reitero el llamado a que aquí tengamos donantes, ¿no? Porque si nosotros vemos los reportes que hacen las grandes empresas sobre sus donativos, pareciera que esto no pasa, ¿no? O sea, porque las ONGs están copadas de recursos y de financiamientos, ¿no? Entonces yo creo que el donante debería estar aquí también como contemplando esta realidad, ¿no? En donde debería también estar modificando y ajustando sus formas de entrega, de asignación de los recursos, porque también sigue con modelos ya muy anticuados o los mismos de toda la vida, sin un verdadero compromiso, ¿no?
Entonces yo creo que se está dando un cambio muy interesante que debe haber pasado hace mucho tiempo, que es esta diversificación y esta búsqueda de una variabilidad de los ingresos. Otro cambio que también está pasando es el análisis interno sobre las operaciones de las ONGs, ¿no? De pronto, cuando nos enfrentamos a estos cambios fiscales, que maldito gobierno, estamos aquí todos diciendo, pero la realidad es que algo que pasó es que empezamos a analizar internamente la operación de las ONGs y nos dimos cuenta de que teníamos muchos vicios, ¿no? Claro. Y que veníamos arrastrando de toda la vida y que los íbamos cubriendo con donativo tras donativo, ¿no? Entonces, esto ha obligado a también hacer un ajuste interno muy necesario, ¿no? De decir, oye, sí es cierto, teníamos salarios de miedo, oye, sí es cierto, no teníamos visualizado este tipo de costos. Cada vez que la convocatoria pedíamos 1 millón y nos daban 850, pues veíamos de dónde, o sea, cómo ajustábamos, ¿no? Y entonces, creo que ese cambio también de visión operativo hacia lo interno era necesario, ¿no? El otra vez repensar no solamente la causa, sino también el cómo, ¿no? Y yo creo que ya como terminar como pregunta sería, si han visto ustedes la posibilidad del intrapreneurship, ¿no? De este fomentar, porque es cierto, no todos somos emprendedores y emprendedoras, ¿no? Yo no lo soy, yo la verdad es que tengo más de 15 años de ser un fabuloso asalariado y muy feliz, ¿no? He hecho mis proyectos personales y todo, pero nunca he dependido totalmente de un emprendimiento, ¿no? Y hay personas que somos así, ¿no? Que tenemos esa visión. Sin embargo, el tema del intrapreneurship es muy interesante porque hay personas que sí lo quieren hacer y a veces nosotros, dentro de los mismos chavos que hacen servicio social, que hacen prácticas profesionales, o que son aliados, o que son gente de la misma comunidad, tienen ideas de emprendimiento que podrían verse beneficiadas con los recursos que ya tiene la organización, que ya tiene el emprendimiento, y que ellos podrían potencializarlo a través del uso de los mismos recursos, pero con una visión también de negocio, ¿no? Yo defiendo el plan de negocio, pero o sea, con una visión de negocio, con un modelo, con algo mucho más concreto, pero que nazca de los mismos recursos específicos que te dan. Entonces, bueno, ahora sí que representando una universidad, me interesa mucho su visión acerca de cómo poder hacer para que estas personas que puedan formar parte, quizá no formal inicialmente de la organización, puedan detonar este tipo de procesos que pudieran pues hacer crecer las fuentes de ingreso de la misma organización, ¿no? Y pues muchas gracias. ¿Qué dicen, panelistas? Sonó muy interesante. Aún no explorado. No, bueno, nosotros desde Fundación León 13 sí trabajamos con la búsqueda de iniciativas productivas de las personas en las comunidades. No para que generen recursos para la organización, pero para que ellos mismos vayan generando recursos propios. Y sí lo hacemos. No nos ha sido nada fácil, yo te diría que es la tarea más compleja que tenemos desde la Fundación. Nuestra iniciativa, pues que mejor ha funcionado, es Kitsin, que después se volvió empresa, pero yo creo que lo más importante es aprender realmente qué es lo que ellos quieren hacer y cuáles son las necesidades propias de las personas y de la comunidad. Por ejemplo, una iniciativa que hay en Fundación León 13 que ha sido muy exitosa de un grupo de personas. Tenían su grupo de ahorro y necesitaban sillas, tanto que hablamos de las sillas hace rato. Tenían sillas, entonces el grupo de ahorro compró sillas. Luego se dieron cuenta que esas sillas las podían rentar, ¿no? Entonces las empezaron a rentar. Después se dieron cuenta que cuando rentaban las sillas, pues podría haber unas mesas, ¿no? Que también les iban a servir. Y le empezaron a rentar y el tema era, las rentaban para los funerales. Entonces solamente se necesitaban sillas para funerales. Luego se dieron cuenta que alguien hizo una comida y que, pues sí, sería bueno una silla, pero pues también necesita una mesa. Entonces eso. Y después de ahí que, bueno, la comida para, ¿no? Las personas cuando se reúnen, las sillas y las mesas. Y así un grupo de personas hizo su pequeña empresa cerca de Pinotepa Nacional. A mí desde la Ciudad de México jamás en la vida se me hubiera ocurrido que compraran sillas para rentarlas. Nunca. Entonces creo que el tema es que la iniciativa salga de la comunidad y que realmente sea una necesidad sentida. Pues en nuestro caso también creo que fue algo natural. Ni todas son artesanas ni todas son emprendedoras, pero sí hay un ciclo en donde
algunas de las artesanas empezaban a tener otra curiosidad y querer hacer otras cosas, ¿no? Entonces eso dio origen justo al programa de emprendimiento. Y lo nuevo que está pasando es justo entre ellas identifican como estas oportunidades que hay en la comunidad y que son panaderías, son las cosas de las uñas, o sea, emprendimientos que hacen sentido en la zona y en el mercado en donde ellas están. Y lo interesante nuevo es convocamos, o sea, con esta idea de que haya esta colectiva, pues convocamos a las emprendedoras que ya habían egresado para que se conocieran y en esas reuniones se conformó una red de emprendedoras y lo interesante fue cómo entre ellas empezaron a pues, hacer redes, ¿no? Había muchas que eran costureras y había una que tenía una producción muy grande y ya no podía solita y se unieron para decir, oye, pues entre todas trabajamos lo que tú tienes, ¿no? Y los uniformes que tú preparas, pero tampoco es algo que está generando ingresos propios para la fundación, sino más bien es como espacios de conexión que se están generando dentro de la comunidad por el trabajo que hace la fundación y son más como emprendimientos que hacen sentido para la comunidad, ¿no? Para ellas y para la comunidad, pero no o sea, todavía no llegamos, creo que eso es retador de que sea algo que también funcione para MITS como fundación, como comercializadora, eso todavía es un reto y aún no tenemos una experiencia en ese sentido. Vale, a mí me gustaría aportar. Bueno, pues hemos platicado muchas veces, pero pues el emprendimiento es una disciplina. Es una disciplina como es la biología o la psicología o la ingeniería. En ese sentido, las universidades, los clústeres, los centros de formación, pues tenemos una enorme responsabilidad para poder transmitir estas capacidades y estas competencias. Hay un conjunto de competencias para el emprendimiento que yo definitivamente considero que son buenas en general de fomentar en nuestra educación básica y en nuestra educación universitaria. Tiene que ver con aprender a identificar los problemas con claridad y a proponer respuestas, no tanto soluciones, pero también soluciones, proponer respuesta a una problemática colectiva. Entonces, si logramos hacer esto y transmitir esto, estamos pues brindando herramientas no solamente para poner empresas, que eso ya sería suficientemente valioso. Sabemos que el 76% de las empresas en México quiebran antes de los 2 años de haber aperturado y esa es una quiebra financiera y es una quiebra organizacional. Exacto, tiene que ver con la parte de las personas, con cómo aprendemos a tomar decisiones colectivamente, con cómo aprendemos a abordar el error, con cómo aprendemos a abordar el riesgo. Y ahí es, pues, creo que vendría como la necesidad o la urgencia de acción más importante, porque, digamos, la escuela y la otra dimensión de la vida, que es el trabajo y el emprendimiento, es una cuestión del trabajo. El emprendimiento tiene que ver con cómo nos acercamos a la actividad productiva, a la actividad económica, laboral. Y lo que es cierto es que aunque se nos contó mucho el cuento y todavía a mis estudiantes de licenciatura les siguen contando el cuento de que si le echas muchas ganas a la escuela, te va a ir muy bien en el trabajo. Entonces pues tenemos 2 dimensiones que están peleadas, que no tienen la misma lógica. Por una parte es el trabajo que ya se rompió en el tiempo y en el espacio, que ya se rompió en cuanto a narrativa de éxito respecto al siglo XX, y por otro lado tenemos la escuela con sus lógicas súper tradicionales, donde se castiga el error, donde se privilegia el seguimiento de un proceso establecido, el cumplimiento de un checklist, de un plan, por ejemplo, en vez de aproximarte a la experiencia práctica. Entonces, pues hay una oportunidad de acciones enormes para desarrollar el intraemprendimiento y el emprendimiento a nivel nacional. O sea, es que es un dolor económico gravísimo y social para nuestro país que el 76% se vayan por el agujero de los 2 años, ¿no? Por eso se llama Valle de la Muerte, ¿no? Con ese nombre terrible. Y claro, son las condiciones del mercado, claro,
pueden ser cambios fiscales o pues el cambio en el ecosistema que trajo la pandemia, pero a partir de estudios y de estudios y de estudios que ya hay, se sabe que es por falta de competencias para el emprendimiento, ¿no? De cómo le hago para abordar esta cosa que estamos creando juntos mis amigos y yo. Entonces, pues muchísimo que hacer, me parece una gran pregunta y para seguir reflexionando. O sea, nosotros no lo hacemos como emprendimiento tal cual, más bien lo que empezamos a hacer es como la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y creo que es un paso antes, ¿no? O sea, no hemos llegado hasta allá, pero sí estamos empezando a que justo en nuestra población, cuando empezamos a ver ciertas características que dices, o sea, podrías estar haciendo estas otras cosas, pues es cuando los invitamos, porque todos nuestros talleres son facilitados por personas con y sin discapacidad, ¿no? Entonces, justamente, pues es empezar a invitar a estas personas que muchas veces no se dan cuenta que tienen estas capacidades y estas habilidades, porque justamente son muy invisibilizados en la sociedad. Entonces, pues creo que no hemos llegado a ese punto, que estaría increíble algún día poder decir tenemos estos emprendimientos de estas personas con discapacidad que han estado trabajando en todo esto. Sin embargo, pues estamos apelando un poco en la parte de la inclusión laboral y de lo importante que es para todos y para todas las empresas, porque se está perdiendo, o sea, pues son más de 7 millones de personas que estamos dejando a un lado, ¿no? Y que pues podríamos tener ese gran talento en las empresas y que se está dejando. Entonces, pues es un poco en donde estamos abonando. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todas nuestras panelistas por esta tarde. Gracias a… Ok. Tengo miedo, Raúl. Karaoke. 10 o 0, ¿eh? 10 o 0. No, son reflexiones de lo que escuché. Y es, uno, el miedo al lucro, ¿no? Pues ya les di el apellido, lucro social. Con eso no puede darles miedo, porque lo podemos vender, es súper vendible. Es el lucro social. Oye, sí, porque con esta gente mejor pagada genero más lucro social, ¿ok? No le tengamos miedo. 2, el que no se equivoca es que no hace nada. Entonces, esos no son equivocaciones, esos son retos, son oportunidades y aprendizajes, ¿no? Y sí, yo prefiero tropezarme muchas veces a estar cómodamente sentado no haciendo nada, ¿no? Igual, ¿no? El que calla otorga, ¿no? El que calla no dice nada, ¿no? Es lo mismo, ¿no? 3, lo que no cuesta no se aprecia. Y esos costos es lo que nos hace cuando tenemos dignidad, cuando tenemos coraje, es lo que nos empuja, ¿no? Si nos falta eso, pues ¿para qué emprendes? No es de suerte, es de disciplina, ¿sí? Es de disciplina. 4, ojo con no combinar equipos, ¿no? Porque ya está prohibido la subcontratación, es delito. Olvídense de consecuencias de te quito la donataria, se van al bote, es delito. Mi contador en una y otro contador en otra. Es que no, es delito, para que todos pongan atención. No existe la subcontratación, a menos que se cumpla con todas las normas relacionadas, cuando son estos que están en el RENFE, que son trabajos especializados que no se relacionan con tu actividad, ¿no? Pero en principio en las donatarias que salen con sus pares, otro tipo de empresas, no se puede compartir personal, ¿ok? Porque eso es delito. Olvídense, yo estaba hablando de perder la autorización de donataria y pagar el 35, ¿no? Esto es cárcel, ¿no? Entonces no queremos lidiar con eso, ¿no? 4, lo que les quería decir es no aceptar el regateo con nuestros productos, ¿no? ¿Qué calidad? Digo, lo que está presumiendo aquí, o sea, eso no puede regatearse, ¿no? ¿Por qué esa gente que llega a regatear, por qué no le dicen, oye, ¿por qué cuando vas a Liverpool, olvídense de Chanel, porque ahí no se atreven ni a regatear porque no es de categoría, pero ¿por qué a la tiendita, los chicles, la cerveza, por qué no regateas, miserable, ¿no? Aquí están viendo la calidad del trabajo y cómo es, y lo que representa lo que estás comprando es el sostenimiento de una familia, el desarrollo. No se vale regatear, ¿no? Y hablábamos de valores, ¿no? ¿Y cuál es
la diferencia entre el valor y la virtud. Para mí, el valor es el bien sabido, pero la virtud es el bien vivido. Entonces, qué bueno que tengamos valores en la pared. ¿Los vivimos? Pues para que quítenlos, ¿no? Eso es para que los vivamos todos los días. Entonces, ese es el tema. Y por eso, hacer el bien, si lo hacemos bien, pues qué satisfacción da. Y hay muchas gentes que en su remuneración están dispuestos a veces a no estar competitivos con el mercado porque hay una remuneración que no me la da la empresa. ¿Qué es eso? Eso era todo. Gracias. Pues gracias, buena conclusión. Tenía gracias colega por ayudarme en este cierre. Pues gracias a todas y todos. Jess, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todas. Aquí les tenemos un regalito, un muy buen cierre de esta jornada, del primer día de la jornada. Oye, hay que invitar a Raúl más seguido para que lo cierre. Gracias. Ay, qué bonito. ¿Es de casos? Es de casos de innovación social. Ay, qué padre, sí, un libro de texto. Perdón, yo por estarlo viendo acá. Ay, gracias. A ver, te detengo si quieres. Tengo muchas chivas. Me da cosa el micrófono. Y El micrófono también. ¿Dónde ponerlo? Yo tengo como 5 minutos para llegar a mi coche. Bueno, muchísimas gracias. Ay, no sé Gracias. Sí. Ay, claro. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por venir. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana. Va a haber desayuno otra vez. Gracias Marta por todo y a todo el equipo de producción. Y pues felicidades por darse esta mañana y tarde, ¿no? Como dijo Paola, en este súper evento. Y gracias a nuestras panelistas una vez más. Muchas felicidades, un aplauso a todos. Bravo.